Hola, hoy entrevistaremos a Mali Chavaca, director de la obra Reminiscencia, que se presentará este miércoles y jueves en el Teatro de la Alianza Francesa de Lima en el marco del Festival Internacional Temporada Alta. Acompáñennos. Hola Maliche, ¿cómo estás? Bienvenido a Perú. Muchas gracias, muy bien. Cuéntanos por favor, ¿cómo ha sido el proceso de crear este proyecto Reminiscencia y cómo ha sido convertir este proyecto finalmente en una obra? Como invento de una pieza escénica, yo no lo había concebido. Entonces, lo cierto es que yo estaba en una investigación nomás sobre lo que significaba guardar archivos o en realidad lo que me interesaba, más que los archivos, era un concepto que se llama anarchivo, que es todo aquello que queda restante de lo, porque cuando uno archiva, uno tiene que seleccionar, y al seleccionar discrimina, y al discriminar lo que queda seleccionado, hay algo que queda marginado. Entonces me interesaba buscar en lo marginado del archivo. Y así me comencé a obsesionar con los mapas, con las cartografías. Que las cartografías y los mapas en general son el remanente de algo que existió o que existe. Pero si este edificio, por ejemplo, ahora desapareciera, habría un remanente sobre su dibujo. Podríamos imaginar cómo fue. Y así como comencé a crear esta pieza escénica, pensando en el remanente, en lo que queda. A propósito también de que poquito antes de la pandemia, incluso cuando comienza la pandemia en Chile, al llegar a Chile, nosotros estábamos en medio de una revuelta social, y que era una revuelta social con mucha represión policial. Entonces, pasar de estar en la calle luchando, digamos, y entendiendo que el teatro no era la trinchera, sino que ahora había que enmascararse, y aprender a hacer molotov o a apagar lagrimógena, y de inmediato pasar a una pandemia que te encierra y que se acaba la revuelta, y ya la prioridad no es luchar por la dignidad del país, sino que es salvarse de un virus que es mortal. Sobrevivir. Claro. O sea, como que hubo una dislocación. Entonces, yo como artista también me preguntaba en esta dislocación, ¿cómo puedo contar una historia a través de aquello que quedó marginado, aquello de lo que no se habla, aquello que queda afuera? Y luego me doy cuenta de que soy vecino de mis abuelos en el encierro, por tanto la única conexión que ellos tienen con la realidad soy yo. Y mi mamá, mis tíos quedaron en otros lugares de Chile, y nadie se podía ver con nadie, porque nosotros tuvimos un encierro en Chile muy, muy estricto. Era muy estricto, era muy intenso como se vivió ahí al menos. Claro. ¿Y cómo ha sido el tema de evolucionar del público, ¿no? Porque primero el público fue un público virtual, que podía ver la obra a través de Zoom, y ahora ven la obra en vivo y en directo. ¿Qué cambios se han dado? Inicialmente la obra era por Zoom, porque lo que yo buscaba en el Zoom particularmente yo tenía mucha fricción con el mundo cultural. Entonces sentía que cuando empezó esto del teatro por Zoom, para mí fue muy fuerte ver a los actores de cine, de televisión, a los famosos hacer eso. Porque dije, wow, o sea, teniendo ya todas las tribunas, como la televisión, el cine, el teatro, incluso en este lugar en donde ya ni siquiera los que hacían teatro callejero podían hacerlo, como digamos, cada vez los marginales del arte no tenían acceso también a estar en esas plataformas. Entonces sentía como un poco de, digamos, resistencia. Entonces dije, bueno, ¿cómo puedo contar una historia sin ningún recurso, sin ser famoso, primero, sin tener teatros, sin tener plataforma? Solo tengo lo que sé y mi computadora. Y es posible que esta pantalla, que es tan fría, que es una luz como de refrigerador, se convierta de alguna forma poéticamente en un fuego, como antes, como nuestras culturas originarias, que nos sentamos alrededor del fuego a contar una historia. Es muy poético, yo sé, pero lo que yo quería era que la otra persona al otro lado de la pantalla en algún punto sintiera que esta pantalla donde me está viendo a mí con todos mis archivos, sintiera que ese es un lugar seguro, y que a través de algo sencillo, simple y de la ternura pudiese encontrar algo que la acercara a su humanidad. Tal vez era mucho, pero eso era lo que yo quería en ese momento.
¿Tú crees que o sea, el tema del confinamiento fue el punto de partida para crear Sí, este proyecto? claro. ¿Tú crees que igual hubieras hecho este proyecto de no haber sucedido todo este tema del COVID? De alguna manera algo hubiese surgido, porque lo que hace la pandemia es otorgarme la posibilidad de mostrar a través de una plataforma específica digital aquello que yo ya venía guardando hace mucho tiempo. Porque yo lo que hago es compartir mi pantalla de mi computador con el público. Yo digo, este es mi escritorio. Así como todo el mundo tiene un escritorio de computador, yo tengo estas son mis carpetas y esto es lo que yo he guardado a través de los años. Ujú. Entonces siento que algo hubiese surgido diferente quizá a propósito de las memorias que yo fui recopilando. Solo que esta vez la plataforma era Zoom para el mundo entero y eso le brindó la oportunidad también de llegar más lejos, sin duda. ¿Con qué se van a encontrar las personas que vengan a ver tu obra? ¿Con parte de tu historia, parte de tu búsqueda? Lo que Reminiscencia primero es un monólogo, que estoy yo en el escenario, y yo vengo con todos mis recuerdos y con las memorias que tengo con mis abuelos, porque así como muchos niños o adultos o bueno, mucha gente latinoamericana creció con los abuelos. Es muy común en Latinoamérica que hemos crecido con nuestras abuelas y abuelos. Entonces yo traigo esos archivos, traigo mis memorias y las memorias también de mi país, porque soy de una generación que le tocó hacer varias revoluciones, la del 2006 que se llamó Revolución Pingüina, la del 2011, la del 2019 que fue la más violenta. Entonces hay algo que tiene que ver con la ternura con la que uno vive en su familia, con el vínculo emocional que propone la ancestralidad, ¿no es cierto? La abuelita, el abuelito, las canciones, los boleros, y con esta necesidad de salir a la calle. Y todo eso se condensa en este relato que hago yo de 45, 50 minutos, en donde voy mostrando imágenes, tratando de hacerme preguntas, muchas veces sin respuesta, o algunas sí, pero es un poco como la revolución de la ternura, siento yo. Cuando ya no se podía quemar nada, o cuando ya no se podía alegar por nada, ya solo parece que faltaba abrazarnos nomás. Y bueno, después de eso, la obra se convirtió en presencial y eso cambió también las cosas porque la gente responde a esas preguntas. O yo pregunto directamente, entonces cambia mucho. Por último, por favor, una invitación al público para que pueda ver Reminiscencia en estos 2 días. Hola, mi nombre es Malicho Vaca Valenzuela, soy el director, actor y dramaturgo de Reminiscencia y los dejo invitados para miércoles 21 y jueves 22 de febrero a las 20 horas en el Teatro de la Alianza Francesa a ver la obra y compartir un ratito.